Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Esto es Trátame Bien por Sol 106.5, la más interactiva. Como cada sábado, este es su almuerzo educativo, un programa que hemos creado para poder edificar, para compartir valores, para compartir enseñanzas que les puedan ayudar cada día a ser una mejor persona, pero sobre todo a trabajar en su bienestar. Yo soy Jennifer Peguero y como cada sábado es un placer para mí llegar a cada uno de ustedes a través de Sol 106.5, la más interactiva. De inmediato les recuerdo nuestras diferentes frecuencias: 106.5 para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 sur y este y 88.5 en Samaná. Pero también estamos en las diferentes redes sociales. Nos pueden seguir como Trátame Bien Radio en Instagram, Sol FM en Instagram y también para buscar el programa en el canal de YouTube Sol FM Plus. Así encuentran nuestros contenidos. Mis redes sociales, Jen Peguero 30. Pero si también usted quiere participar de esta conversación, tiene la línea telefónica para hacer sus preguntas y comentarios. 809-540-1065, 1-809-200-1065 y 1-833-610-1065. Miren, hoy vamos a estar conversando de un tema muy interesante. Queremos agradecer tanto a los que nos ven y nos escuchan, porque también salimos los domingos por Telefuturo Canal 23 a las 6 de la tarde, y a los que nos ven a través de YouTube. Hoy vamos a estar abordando un tema sumamente importante del que muchas personas hablan, pero a veces se visibiliza poco. Y es sobre el suicidio. Vamos a hablar de la prevención del suicidio. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, lamentablemente, donde si no tenemos el abordaje correcto de ciertos temas, pues vamos en decadencia. Y hoy justamente este es un tema sensible y crucial en nuestra sociedad. La prevención, vamos a hablar sin tabúes, porque hablar salva vidas. Para guiarnos en esta conversación tan importante, vamos a tener el honor de contar con un invitado 1A, psicólogo, clínico, investigador con una gran trayectoria en la conducta humana. Me refiero al doctor Luis Vergés. Luis, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Gracias, Jennifer. Muy bien. Alegre de estar aquí. Qué placer tenerte. Y en breve también se sumará otra especialista de la conducta, nuestra querida Nilka Castro. Luis, de entrada, hablar de por qué hay tantos mitos sobre este tema que vamos a estar desarrollando en el día de hoy, sobre el suicidio. Sí, mira, cuando hablamos de suicidio, los mitos están asociados primero porque todo lo que implica muerte siempre ha estado rodeado de un velo de misterio. Y segundo, cuando es una persona que toma la decisión de detener el curso de su vida y no se da lo que llamamos una muerte natural, hay una violencia. Y esa violencia genera mucha culpa, mucho enojo, mucha vergüenza. Y esas son emociones que las personas suelen encubrir porque son muy dolorosas cuando la descubren sin no estar preparadas. Y esas son de las razones. A eso se agrega que hay un tratamiento social y cultural que de generación en generación ha venido asociando el silencio como si fuera un mecanismo de protección. Y en estos casos es lo contrario, es un factor de riesgo. Wow, un factor de riesgo, el silencio. Cuando hablamos, muchas veces, cuando vemos en los medios de comunicación que se está abordando ese tema, dicen, no, porque visibilizar este tema es dar ideas. Y yo entiendo que dar ideas, desde mi perspectiva, dar ideas es cuando se da tantos detalles en los medios de comunicación, lamentablemente, sobre cómo sucedió el hecho. Ahora bien, hablar de la prevención, como bien usted acaba de decir, de orientar y de que las personas tengan la libertad de hablar. Porque muchas veces las personas se encierran en su habitación. Tenemos un familiar que se encierra en su habitación y damos por sentado que eso es algo normal. Y no buscamos tener una conversación con esa persona para saber qué está pasando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener esos indicadores o esas señales de que una persona está pasando por una situación difícil? La principal arma preventiva para este tema es precisamente eso, reconocer a tiempo los indicadores, que no debe ser solo la persona que acompaña al potencial accionario en este tipo de conducta destructiva, sino también la persona misma.
Y ahí entran primero una serie de pensamientos, que nosotros le llamamos al pensamiento un lenguaje encubierto. Y así que son dos tipos de lenguaje, un lenguaje que se expresa, que es el que nos permite darnos cuenta de que algo está pasando, porque la persona comienza a desvalorizar todo lo que significa la vida, a quitarle importancia y valor a aquellas cosas que verdaderamente son significativas en la vida de un ser humano. Hay un discurso de autodevaluación en lo personal. Hay también una queja constante y frecuente de por qué la vida no es de otra manera. A eso se agrega que en las historias de estas personas uno pudiera identificar la presencia de alguna patología. Hay que aclarar que no necesariamente para que se llegue a esto hay que tener una enfermedad mental, porque ahí también nos confundimos. Sí. Pero, por ejemplo, hay enfermedades mentales que están asociadas a la adicción a ciertas sustancias, enfermedades mentales que por cierto debemos aclarar que una cosa es una enfermedad mental y otra cosa son problemas psicológicos. Okay. Que la gente confunde los dos términos como si fuera lo mismo. Okay. En una enfermedad mental, bueno, podemos tener una esquizofrenia, que es una enfermedad mental que desconecta a las personas de la realidad. Y ya cuando hablamos de problemas psicológicos, son ciertos rasgos o características como la impulsividad, esa tendencia que tienen alguna gente a sobremagnificar las cosas que le pasan, el mismo modelo de familia que han tenido de generación en generación. A veces hay personas hasta la tercera generación anterior, donde ese tema también se ha cometido, pero se ha manejado como si fuera un mito, un tabú, nadie dice nada, Y eso que ahora se habla más, porque yo recuerdo que antes cuando había una persona en la familia con alguna condición, alguna situación de salud mental, los encerraban, los amarraban incluso, y de eso no se hablaba. De eso no se hablaba. Y entonces, fíjate, el silencio, en psicología hablamos de dos tipos de secretos, los secretos buenos y los secretos malos. Un secreto bueno es que le vamos a dar una sorpresa a Nilka el día de su cumpleaños, ella no tiene por qué saberlo. Es un secreto bueno. Pero ya estos temas relacionados con las historias de suicidio en los familiares, que eso no se comenta, de eso no se cuenta, eso no se dice, esos son de los llamados secretos malos. Y Sí. también hay, muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Hola Luis. Acotando a lo que dice Luis, ahí hay algo muy importante. Muchas veces cuando la familia tiene su historia familiar de los hechos que han pasado en el pasado, se pueden ocupar como familia de ese dolor, de esas emociones y también de esas condiciones, porque muchas veces la familia, producto de que no se hable, no sabe, y entonces cuando el síntoma se presenta más adelante, muchas veces no le dan un peso a la situación porque no saben que hay un historial en la familia. Mientras que si la familia puede tener la información, puede hacer un mejor manejo de sus condiciones. Cuando hablamos de condiciones mentales. Al igual cuando hablamos del suicidio, cuando el suicidio ha pasado antes en la familia, en varias generaciones atrás, si lo sabemos, también podemos dar tener un mejor manejo frente a síntomas que se presenten más adelante. Wow, Nilka, mira, eso que tú acabas de decir me da pie a la siguiente pregunta. Y justamente en esta semana vimos un hecho lamentable de un joven que se lanzó al mar. Y voy a leer textualmente un tuit que ponía su hermana. Ella dice: luego de la desaparición de mi hermano me quedé con su celular y me pareció inhumano el acoso que recibía de parte de, cita dos instituciones bancarias que no lo voy a mencionar, que le tenían, no tenía conocimiento de esto. Mi hermano se quitó la vida por la vergüenza tan grande que tenía, por el acoso constante de esas instituciones bancarias. Y ella decía: ¿quién me devuelve a mi hermano? Y por chele, en tarjeta de crédito, que ni siquiera era un monto que valiera la pena someter acoso a una persona. Y después ella colocaba otro tuit, porque esta también es la incertidumbre que queda en la familia de cónchole, ¿qué habrá pasado? Ella decía: wow, pero él una semana antes
se inscribió a la universidad para retomar sus estudios y me llamó el domingo y me dijo, te voy a ayudar a pintar la casa. Y luego, 2 días después, sucede esto. Entonces, esa sensación que queda en la familia, ¿cómo la pueden manejar? Porque ella dice, no entiendo nada, terminó diciendo su tuit. Mira, la humillación es una condición muy asociada a la vergüenza, y la vergüenza es una emoción. Hay personas que definitivamente son vulnerables para el manejo de ciertas emociones. Por eso el suicidio está muy bien estudiado también a partir de factores sociales y demográficos, siendo uno de ellos la condición de si se es hombre o si se es mujer. De hecho, es más frecuente el suicidio en hombres que en mujeres, porque el rango de detonantes es todavía mayor y el empleo de los métodos que se utilizan son más violentos, que dan muy poco margen para que se pueda colaborar con una persona, amén del permiso cultural para el manejo de las emociones. Normalmente cuando las mujeres están abrumadas, y la palabra clave la dijo Nilka, el suicidio gira en torno al dolor. Y de hecho, psicológicamente se ha concebido como una de las peores estrategias evitativas. Es lo que nosotros llamamos la trampa evitativa del estímulo aversivo. ¿Qué es un estímulo aversivo? Algo desagradable, el dolor es desagradable. Entonces hay personas que son muy vulnerables cuando tienen emociones que en este caso las consideran incómodas. Yo no digo que hay emociones buenas ni malas, pero sí hay emociones incómodas. Incómoda significa la culpa, incómoda significa el miedo, incómoda significa la tristeza. Cuando esas emociones y la vergüenza, sin hablar, y el enojo ni más. Entonces, ¿qué decirte? Cuando esas emociones van perdurando en el tiempo, porque hay un factor como ese que tú dices, el acoso, eso se llama acoso. Hay que ponerle nombre y apellido a las cosas. Aquí se normaliza el acoso dependiendo de quién lo haga. De quién lo realiza. Si es una institución, entonces ese acoso pasa suavemente como un acoso que no tiene nombre, pero es acoso, porque usted está sometiendo a una persona a una presión sistemática, debilitando las defensas que tiene esta persona, que además no tiene estrategia para manejar el dolor. Y sobre todo cuando te ha explicado una situación que tenía 4 meses sin trabajo. O sea, que había sido incluso desvinculado de su trabajo. Ahí no hay compasión. Que muchas veces, ¿verdad? En estos casos sabemos lo reiterativo que pueden ser esas llamadas y cómo esta persona muchas veces, como bien decía Luis, si una persona no tiene la fortaleza emocional y en la personalidad para poder manejar presión, como esto empieza a debilitarlo y empieza a entrar como en una visión de que no voy a salir de esto. Y más si no tengo recursos a la mano, estoy viendo las alternativas y no veo alternativa en ese momento, entonces pienso que eso va a ser como para siempre. Y entonces, ¿cómo eso puede generar tomar medidas precipitadas que llevan a casos lamentables como es el suicidio, porque se pierde la misma vida? Las claves, las recomendaciones de ustedes como especialistas en la conducta, ¿cómo nosotros podemos abordar este tema en la familia? Porque como bien decía Vergés desde el principio, es un tema tabú que todavía tenemos como sociedad. Bueno, son varias las claves. En primer lugar, hay lo que nosotros llamamos la visibilidad de los problemas. Y este es un tema invisibilizado. Y es tan invisibilizado que todavía se considera una especie de tabú, a pesar de que sepulta a varias generaciones cuando ocurre. Una estrategia importante es nunca divinizar el suicidio. Divinizar significa que a veces hay personas que hablan del suicidio como si eso fue la respuesta lógica ante una situación problemática. Nunca lo es. Siempre hay una mejor opción, siempre hay una mejor decisión. Lo tercero es que cuando se identifiquen los signos y síntomas a lo que yo me refería al principio, hay que actuar. Y hay que actuar porque cualquier tentativa suicida es una urgencia, es una medida de urgencia. Medida de urgencia en el sentido de que no se puede demorar más, porque ya la persona pudiera pasar de una ideación a un plan,
y de un plan a una decisión. ¿Y cómo actuar asertivamente en ese mismo sentido, Luis? Porque a veces los familiares no tenemos las herramientas o el conocimiento para abordar a la persona y llevarlo a que realmente busque ayuda o acompañarle en ese proceso. Hay que hacer un puente. Sí, porque la gente dice, bueno, hay que buscar ayuda, como que es muy fácil. A veces el paciente se niega, a veces los familiares tienen un tabú sobre la ayuda. Entonces, lo primero son los llamados auxilios, o auxilios inmediatos que todo familiar debe dominar. El primer auxilio es tomar en consideración qué es lo que la gente está pensando. Cuando usted le pregunta a una persona qué tú estás pensando, ya tan pronto la persona revela su pensamiento, se pasa a un segundo plano, y es con qué recursos contamos para que eso que tú estás pensando tú no lo conviertas en una acción que te haga daño. Y ese recurso puede ser desde una distracción, ese recurso puede ser desde tener varios nombres de personas claves a quien llamar, ese recurso puede ser desde trasladar la mente desde un lugar intranquilo a un lugar tranquilo. Tercero. Un paréntesis ahí. En ese trasladar la mente, ¿verdad? Ese lugar tranquilo, hay varias herramientas que nos sirven, como el respirar, el hacer ejercicio, el poder conversar con alguien. Eso escuchar música, que está demostrado, ¿verdad? Todo lo que la música es capaz de hacer en el cerebro a través de esa evocación que generan las notas musicales y el contenido de la canción. Entonces, todo eso son herramientas que sirven para generar esa tranquilidad, ese cambio en esa emoción. Y hay otra que es muy importante, cuando una persona ya está totalmente decidida, que uno ve que el asunto es irreversible, hay una estrategia que se llama ganar tiempo. Es cuando uno le dice, regálale a tu mamá, aunque sea 24 horas más de tu vida. Y en ese momento ya tú sabes que se va disipando, porque hay que tomar en consideración que hay respuestas que están condicionadas por emociones, y como las emociones tienen un tiempo de reacción limitado, ese ganar tiempo es crucial para entonces construir una ayuda más estable. Un paréntesis ahí también. En eso que dice Luis de ganar tiempo, ¿verdad? Tenemos que saber que tenemos que conectar con una persona, por ejemplo, que sea altamente significativa. Por eso Luis expuso la madre, porque son personas que en nuestros afectos, que en nuestra emocionalidad, nosotros le damos una alta valoración. Y como le tenemos una alta valoración, entonces queremos a esas personas darle algo más. Queremos cuidarla, queremos protegerla también. Y una parte clave que nunca debe faltar es hablar con esa persona sobre algunas razones por las cuales valdría la pena seguir viviendo. Eso no debe quedarse fuera, porque es lo que le da el significado a la vida. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y al regreso también queremos contar con sus valoraciones, con sus comentarios o preguntas a nuestros expertos. Esto es Trátame Bien, no le cambien. Estamos de vuelta, esto es Trátame Bien, su almuerzo educativo, como cada sábado a través del Sol 106.5, la más interactiva. En el día de hoy estamos conversando de un tema muy importante como la prevención del suicidio, y le invitamos a que si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, puede hacerlo en este momento a nuestras líneas de contacto. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenas tardes. Habla Randeri, Santo Domingo Este. Santo Domingo Este, activa. Le escuchamos. Sí. Una pregunta. Una persona que se pasa medio día en una habitación encerrada, ¿es algo normal? ¿Edad? Yo no lo veo normal. ¿Rango de edad? 30 años. El doctor le responde. Si se pasa medio día en una habitación porque estuvo trabajando mucho el día anterior o los días anteriores,
eso no será significativo ni preocupante. Ahora, si se pasa la mayor parte del día en una habitación y es una persona que está inactiva, está aislada socialmente, no se está comunicando con nadie y no hay un objetivo claro para pasarse ese tiempo ahí, porque a veces estamos en la habitación haciendo algo productivo. Entonces no es la habitación el problema, es más bien el contenido de lo que se hace, de lo que no se hace, la frecuencia con que se hace. Ahí sí sería preocupante y hay que prestar atención. Luis, ahora que está hablando en relación a pasarse el día y demás, esas señales, ¿verdad? Viendo que el suicidio muchas veces se da en la adolescencia, ¿verdad? Que quienes se suicidan están en su gran mayoría por debajo de los 35 años y que la adolescencia entre esos 16 a 19 años también es un rango de pico con el suicidio, según las estadísticas que tenemos de suicidio a nivel mundial y también nacional. ¿Qué pudiéramos decirle a unos padres que tienen un adolescente, ¿verdad? Que empieza en esta etapa que surgen los desafíos y que se pone el adolescente con esa grandiosidad y esa visión del mismo, de que lo puedo todo, pero que en un momento empiezan a ver estas situaciones de baja de ánimo y de idea nefasta de la vida, muchas veces porque no creo que no voy a lograr mi proyecto, lo que deseo y demás. ¿Qué pudiera hacer la familia? Lo que nosotros llamamos el apego seguro es fundamental aquí. ¿Por qué razón? Porque el apego seguro es lo que trae la confianza que tiene el joven para poder canalizar sus emociones a través de sus padres. Lamentablemente, cuando los vínculos son débiles, son frágiles, que la comunicación ha sido rota porque hay muchos padres que también tienen esas dificultades, entonces ya la familia se convierte per se en un factor de riesgo para el suicidio cuando el joven está vulnerable. Así que la primera recomendación es reconectar los vínculos. Y esa reconexión de los vínculos tiene que ir acompañada de una comunicación centrada en el joven. Cuando decimos una comunicación centrada en el joven, es no una comunicación desde un modelo autoritario, donde yo soy el que digo y el otro tiene que escucharme. No, es cambiar los roles. Ahora es el joven que habla y soy yo el que escucho. Es el joven quien me explica y soy yo el que comprendo. Es el joven quien se expresa y soy yo el quien intenta ponerme en su posición. Uno de los problemas más serios que tiene el suicidio, sobre todo cuando va antecedido de una enfermedad mental como una depresión, que es el factor de riesgo principal, es la manera como tratamos de sacar a la persona de ese estado. No lo hacemos desde la comprensión, sino desde lo que yo creo que debe ser. Y ahí es donde está el peor problema. ¿Qué es lo que debe pasar? Bueno, si una persona dice que está triste, que no tiene ánimo de hacer nada, como padre no le diga a un joven que él tiene todo en la vida, no le vaya usted a decir a ese joven, pero yo te lo doy todo. Yo te lo doy todo, porque usted lo que le está invalidando sus sentimientos. Con eso usted lo que le está diciendo es, siéntete más culpable todavía porque a pesar de que lo tienes todo, mira cómo tú te sientes. Incluso lo comparan. Mira aquel es más pobre que tú y es feliz. Entonces el muchacho... Aquel tiene menos, ha tenido menos oportunidades. Exacto. Entonces ahí viene un sentimiento interno de humillación propulsado por la vergüenza. Y pecamos los padres inconscientemente, lo hacemos. Eso de compararnos, porque incluso le decimos, pero muchacho, yo a tu edad tenía que trabajar para ayudar a mis padres o para yo tener mis propias cosas y tú a tu edad lo tienes todo porque yo te lo doy. Ese es el discurso. Y ese discurso es, bueno, decía alguien una vez que en nombre de la buena fe muchas veces se hace más daño que en nombre de la mala fe. Y yo sé que los padres son bien intencionados y se desesperan cuando ven a sus hijos en esta situación, pero es mejor callar y usted estar ahí, que él sepa que usted está ahí y que usted incluso le pregunte si tú quieres que yo esté aquí acompañándote o si tú quieres que yo salga, pero quiero que sepa que yo estoy para ti.
Eso ayuda más que esos discursos comparativos, que esas consignas que invocan a una especie de que tú pudieras ser mejor si hace lo que hace el otro. Mira, Luis, justamente escuchándote, mi hijo me compartió, yo tengo un adolescente de 14 años, y me compartió esta semana un reel, porque él se comunica más por TikTok. Él me envía hasta 15 enlaces de TikTok diario. Y uno de esos posts que él me envió decían, ¿por qué tu hijo dura más tiempo en la pantalla? Entonces ahí describía que prefieren más utilizar la pantalla porque los padres no escuchan, que solamente quieren dar mandatos, que solamente quieren estar mandando, que no sacan un tiempo correcto para hablar con sus hijos y demás. Pero la realidad es que aunque algunos padres intentemos tener esa conversación con nuestros hijos, ellos están en este momento sumergidos en las redes sociales y prefieren más comunicarse por esa vía, incluso con sus amigos. No por la vía del WhatsApp exclusivamente, por mensajería de TikTok. ¿Cómo entonces entramos nosotros los padres en esta era de las redes sociales para hablar y tener una conversación asertiva con nuestros hijos? Que esto no se convierta en un factor por todo lo que ellos ven en estas vías, ¿no?, de las redes sociales. Eso también les puede dar algunas ideas y distorsionar incluso lo que está bien. Mira, yo siempre he creído que los avances tecnológicos traen crisis. En la historia de la humanidad eso siempre ha sido así. Lo primero que tuvimos a nivel de avance fue la revolución industrial. Sí. Y con la revolución industrial la familia se erosionó porque mucha gente tuvo que emigrar de los campos a la ciudad, de las ciudades ya a otros países y demás. Ahora tenemos la gran revolución digital y estamos en ese proceso de adaptación, ese proceso de ajuste. Lo importante es no perder la conexión con los hijos. Y si el saludo tiene que ser por internet, si el saludo tiene que ser por TikTok, si el mensaje bonito de yo te quiero, yo te amo, yo te aprecio, yo estoy aquí para ti, tiene que ser por ahí, hagámoslo. Muchos padres están cometiendo el error de satanizar a los hijos porque les agrada conexión, porque invierten un tiempo. Yo lo que creo que hay que vigilar son los excesos y cuidar la salud en términos de la distribución correcta de los tiempos. El día tiene 24 horas, 8 horas para dormir, 8 horas para mantenerse ocupado y 8 horas de tiempo libre que se pueden distribuir perfectamente en lo que cada quien desee hacer, si eso no le genera riesgo o no le genera peligrosidad. Los padres, segunda recomendación, somos los verdaderos líderes del sistema familiar. Los verdaderos influencers del sistema familiar somos los padres. Independientemente de que usted pueda decir, bueno, hemos perdido liderazgo, bueno, lo pierde el que no sabe cómo mantenerlo. Pero somos los verdaderos líderes de ese sistema. Y no es verdad que por más rebeldía o adolescencia que tenga un muchacho, si hay buen trato, si hay preocupación por él, si hay respeto a sus ideas, si hay una adecuada consideración hacia lo que es su sistema de necesidades. Y si nosotros aprendemos a conocer cómo se comporta un joven en la etapa del adolescente, no vamos a tener problemas para relacionarnos con él. Yo creo algo importante que dijo Luis al final es si usted conoce cómo se comporta un joven, y es lo que psicológicamente nosotros hablamos de etapa de desarrollo. Las etapas tienen unas características y si los padres y las madres pueden conocer estas características, entonces van a poder manejar mejor estos procesos. Pero volviendo a hablar del tema del suicidio y también conectándolo con esta época digital, Luis, donde muchas veces las personas, ¿verdad?, lo que vemos que está pasando hoy, que de cara a la IA, muchas personas lo que hacen es que manejan, déjame preguntarle a la IA que me diga, o cuando pasan los casos, empiezan a buscar en las redes y en las redes hay información científica y veraz, pero también aparece información que no tiene esa veracidad, información que es falsa. Y como muchas veces quienes la presentan de una manera, vamos a decir, con un grado de formalidad que la gente cree que de verdad todo es cierto.
Y para aquel que no es un profesional, ¿cómo puede discriminar? Entonces, en este tiempo que se toman muchas decisiones que a veces juegan en contra, ¿qué podemos hacer con esto, con toda esta información que tenemos para poder manejar adecuadamente las situaciones que se nos presentan y también esas presiones que se viven a través de las redes sociales? Bueno, sí, esta es la época de la llamada posverdad, donde se tergiversa bastante el contenido noticioso, informativo, en aras de ganar aceptación, porque eso se traduce en dinero. Hay una época que se está viviendo que yo la he denominado, la he bautizado, la he patentizado como la era de la indecencia monetizada, porque hemos estado relajando los temas serios, nos hemos estado burlando de los valores tradicionales y el joven obviamente se confunde por dos razones. Primero, porque ya tiene un cerebro con una capacidad funcional muy parecida a la nuestra en muchas cosas, pero también con algunas deficiencias parecidas a la de un niño. Entonces, cuando tú tienes ese aspecto configurado de esa manera, y ahí vuelvo a lo que tú decías, conocer la etapa de desarrollo en que se encuentra el joven, aquí la clave es educar la conciencia crítica. La conciencia crítica es el gran ausente en la formación educativa, tanto de la escuela como de los hogares. Y es esa, precisamente por el estilo autoritario como se maneja la educación en muchos hogares, la gente es cuestión de decir sí señor, no señor, y nos olvidamos que lo que verdaderamente protege la salud mental de un joven en esa etapa es la conciencia crítica. La conciencia crítica es el proceso que le permite a una persona discernir si lo que está recibiendo es algo saludable o por el contrario es algo que lo está buscando a él como cliente para complacer los intereses de alguien que le vende algo, que es lo que más tenemos hoy día. Así que educar la conciencia crítica es fundamental. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Sí, Primitiva, estoy viva. Primitiva, nos tenías abandonada. ¿Cómo estás? Aquí está Nilka y Luis Vergés. Sí, claro que sí, esa voz es inconfundible del doctor Víctor y de doña Nilka y tuya. Ustedes son inconfundibles, aunque se metan debajo del agua, así sea la respiración se les conocería. Nada, un abrazo para ustedes y el pueblo dominicano. Precisamente en esa misma dirección era mi pregunta, o es mi pregunta, que cómo hacemos los padres, las escuelas, las iglesias y todo el que pueda, o sea, como inculcarle a los niños desde chiquito y a partir de qué edad, de que hay que expresarse y que por nada en la vida, nadie se quita la vida. Por nada, absolutamente por nada. No hay solución hasta la muerte, como digo yo, porque después de una muerte hay que enterrar. Sí. Un abrazo. Gracias. Primitiva. Primitiva hablaba de los factores protectores en los niños y las niñas. O sea, Luis, ¿cuáles son factores protectores, por ejemplo, en esos niños pequeños que podemos hacer, que podemos trabajar con ellos para que en el futuro sean una persona que puedan manejar las situaciones que se les presentan y así no sean menos la posibilidad de caer en situaciones como el suicidio o como la ideación suicida? Mira, qué buena pregunta, porque me recuerdo una obra que leí de Primo Levi, uno de los sobrevivientes de los campos de concentración nazi que se suicidó, y él dijo, yo morí hace 40 años. ¿Qué quiere decir eso? Mire, la mejor prevención del suicidio en la niñez comienza con los buenos tratos. La mejor prevención del suicidio en la niñez comienza en el momento en que los padres hacen conciencia de que los niños y las niñas tienen necesidades psicológicas a las que hay que darles respuesta. Necesidades de seguridad, de confianza, de amor, necesidades del juego y la recreación, porque el niño tiene derecho a jugar y recrearse, necesidades a una expresión de libertad que tiene el niño dentro de su condición. Todas estas necesidades son cruciales y en la medida en que se van satisfaciendo, entonces el niño comienza a tomarle amor a la vida. El amor a la vida se afecta
cuando se van acumulando estas necesidades por la rudeza de los malos tratos, por los traumas, por las frustraciones, sin ellos estar preparados y además no se dan cuenta porque muchos padres no se proponen que ellos se den cuenta que tienen una red de apoyo que los protege, que tienen dos personas ahí dispuestas para ellos. Entonces, cuando se dan estas desconexiones, ahí comienza ese proceso. Por eso Primo Levi decía, yo morí hace 40 años. Qué duro y qué fuerte tener experiencias que estando vivo te hagan sentir muerto. Con esta reflexión vamos a hacer una pausa. Al regreso, entonces vamos a enfocarnos en cómo brindar herramientas a esas familias que pasan por esta pérdida. No le cambie, esto es Trátame Bien. Código R. Cuando nos fuimos a la pausa hablábamos de cómo las familias pueden manejar esta situación y qué le puede ayudar. La Organización Mundial de la Salud, desde el año pasado y hasta el año que viene, el lema para la prevención del suicidio es cambiando narrativas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué lindo tema, gracias. Gracias a usted por escucharnos. Cuéntenos. Óigame, debe bajar el radio, pero... Sí, por favor. Ahora sí, le escuchamos. Se cayó la llamada. Nos vamos con otra. Buenas tardes. ¿Aló? Sí. Ay, Primitiva, me llegó una pregunta, me llegó luz. Adelante, Primitiva. La pregunta es, señor Berger, ¿desde qué edad tenemos nosotros los padres que sentarnos con nuestro niño para que ellos o sea, nosotros escucharlo y que ellos nos escuchen a nosotros y que nos cuenten cualquier situación que estén viviendo en la casa? Ya justamente la respondí en el bloque anterior. Tenemos varias llamaditas. Buenas tardes. Hola, tiene que bajar un poquito el volumen de su radio o televisor. Bueno, se cayó esa, Nilka. Entonces, Luis, a una familia que ha vivenciado un suicidio, donde ha pasado un suicidio, ¿verdad? ¿Cómo se le puede ayudar y qué condiciones el entorno puede generar para que esa persona pueda hacer mejor su duelo? Y esto de cambiar las narrativas, ¿cómo incide en eso? Clifford Sager, un autor, introdujo un concepto llamado el contrato invisible. Aquí no se habla, aquí no se dice. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar ese contrato. Ese contrato yo no lo firmé, yo no estaba presente cuando ocurrieron los hechos. Entonces, cambiar ese contrato implica dejar el silencio atrás y construir una nueva narrativa. Una narrativa de perdón, porque muchas veces mucha gente quedan culpables y el perdón los libera. Y al decirte que quedan culpables no es porque hicieron algo para hacerlo, sino que se sienten así. A lo mejor si yo hubiera estado ahí no hubiera pasado. Si yo hubiera hecho tal cosa. Si yo hubiera hecho tal cosa. Segundo es entender que el suicidio es una condición anormal. Nosotros somos normales. Y como somos normales y lo que es anormal es la situación del suicidio, tenemos que normalizarnos cada vez más en nuestra experiencia de contacto, en nuestra experiencia de diálogo, en nuestra experiencia de convivir, en nuestra experiencia saludable, de pasar desde el dolor a la restauración, que es un camino que se va construyendo poco a poco, paso a paso y sin prisa. Porque tampoco hay que correr para liberarse del dolor, porque cuando corremos para liberarnos del dolor, apelamos a estrategias que terminan con consecuencias que son más dolorosas que el mismo dolor. Sí, que muchas veces vemos, ¿verdad?, que personas queriendo ayudar a las familias en momentos como esto, en momentos de duelo, recoge todo, quiere invisibilizar como la presencia que tuvo esa persona, como una manera de que eso no lo conecte con el dolor. También vemos cómo muchas veces no queremos a la persona, no le queremos hablar, no le queremos preguntar ni cómo se siente siquiera, porque no queremos tocar como el dolor que siente, y cómo todo eso puede contribuir en que a veces el duelo se haga de una manera que se elabore menos y que sea más persistente la situación de dolor. Sí, te metiste en el tema clave ahí, es duelo.
Y los duelos pueden ser normales o patológicos. Y los duelos patológicos tienen dos gradientes. Por un lado están los llamados duelos inhibidos, que son estas personas que no quieren conectar con el dolor y con la pérdida, entonces usan muchas estrategias de huida y de evitación, y luego se le muere un gato dentro de 2 años y hacen una crisis mayor. Por el gato. Pues, exacto, el gato se convirtió en el detonante por ese duelo que no había salido. En cambio están los duelos crónicos, que son las personas que conectan tanto con el dolor que se aferran, se aíslan, no comparten, no socializan, se paralizan y no ven la luz al final del túnel. Ahí es donde entra la necesidad de la ayuda profesional. Hablando de cambiar la narrativa, como bien decía Nilka, que es el eslogan de este año de la Organización Mundial de la Salud, hay 2 expresiones que a mí me chocan mucho cuando la escucho referente a estos temas, a estas tragedias, y es cuando dicen: ¿fue valiente o fue muy cobarde? ¿Cómo debemos nosotros cambiar ese discurso cuando nos referimos a este tipo de informaciones? Sin duda alguna, eso sobra. O sea, el ser valiente o ser cobarde es una narrativa subjetiva de quien interpreta o quien sencillamente por razones sociales y culturales repite lo que oye. En otras palabras, eso es una obviedad. Las obviedades son estas afirmaciones que la gente hace: ya descansó, ya tal cosa, ya no va a sufrir. Miren, eso no debe decirse, porque afirmaciones de esa naturaleza le transmiten a los dolientes indiferencia, le transmiten a los dolientes que usted no se está colocando en el lugar de esa persona que está sufriendo por una pérdida que, además de ser dolorosa per se, tiene agravantes porque fue con un suicidio. Recuerden que hay varios tipos de forma de morir. Las formas de muerte naturales, que si bien es cierto que son dolorosas, pero son más procesables. Pero están las muertes violentas. El suicidio es una muerte violenta. Y como es una muerte violenta, los procesos de duelo o recuperación emocional de ese tipo de pérdidas suelen ser más demandantes. Y cuando hablo de demandantes, me refiero a la creación de una red de apoyo que sea sabia al momento de acompañar. Yo siempre he dicho, no es suficiente con una gente bien intencionada. Qué bueno, necesitamos gente bien intencionada, pero también gente competente. Y los familiares podemos ser competentes, además de bien intencionados. Basta con que nos informemos bien de lo que debemos hacer, cómo y cuándo hacerlo. Bueno, el tiempo ha sido súper corto. Pero bien aprovechado. Muy bien aprovechado, porque siempre hablar con Luis es un placer y es nutridor para cada vez que se tiene una conversación con él. Luis, un último mensaje para toda la sociedad en cuanto a ese manejo que le damos al suicidio y lo que sí podemos hacer nosotros para quienes están viviendo situaciones tanto de pérdida, pero para todos aquellos también que en un momento dado puedan tener ideación suicida o un plan suicida. Sí, lo primero es ganar tiempo, entender que el solo pensamiento ya es el primer escalón donde nosotros debemos detener la marcha. El solo pensamiento en un suicidio ya es el primer escalón donde debemos detener la marcha y comenzar a pensar en las razones que tenemos para vivir. E incluso Víctor Frank compartió un ejercicio con sus pacientes. Él le preguntaba, ¿por qué no lo has hecho? Y cuando la persona le decía, no lo he hecho porque tengo hijos, entonces tú tienes una razón para vivir. Siempre es bueno que pensemos por qué no hacemos eso. Y veremos que encontraremos muchas razones por las cuales vivir. Y cuando nuestro pensamiento se quede en esas razones, entonces ya esa es la mejor prevención. Muchísimas gracias, Luis Vergés, por acompañarnos en esta tarde. Nilka Castro, Jennifer Peguero por acá. Nos encontramos el próximo sábado por acá por Sol 106.5, la más interactiva.